Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 51. Ataque. Fuego. La esencia del arte de la llama carmesí era fuego, y dentro del caldero se encontraba la formación del sello de fuego Li. Por eso Suomo pudo crear la píldora de gran fuerza. Sin embargo, lo que, arte de la llama carmesí, condensó fue esencia del sol, y desafortunadamente, el fuego que la formación del sello de fuego Li proporcionó dentro del caldero fue de muy baja calidad. Originalmente, durante el proceso, la formación del sello de fuego Li debería haber sido la llama principal, y la esencia del sol que, arte de la llama carmesí, concentró debería haber sido la auxiliar. En ese momento, la esencia del sol era más fuerte que la formación del sello de fuego Li, por lo que, naturalmente, surgirían problemas. Reconoció el problema y Suomo tuvo al instante varias ideas para resolverlo. El método más viable era reducir la esencia solar concentrada por el arte de la llama carmesí. El menos viable, cambiar el caldero por uno con una formación de sello de fuego Li de grado mucho mayor. Y el método más audaz era cambiar la relación entre el elemento primario y el auxiliar, de modo que el arte de la llama carmesí fuera el principal y la formación de sello de fuego Li el auxiliar. Suomo eligió la primera opción. Creía que la primera tenía mayores posibilidades de éxito. Después de pensarlo bien, comenzó a prepararse. Lo primero que necesitaba era controlar con precisión el arte de la llama carmesí. Antes de esto, nunca había pensado en controlarlo con precisión. Para Suomo, si la esencia solar concentrada por el arte de la llama carmesí se usaba en las plantas de Ling, naturalmente, cuanto más, mejor. En realidad, también parecía ser así. Suomo nunca se había encontrado con una situación en la que se usara en exceso el arte de la llama carmesí. ¿Por qué habría pensado en cómo controlarlo con precisión? Para él, esta fue una experiencia nueva. Afortunadamente, en comparación con los demás hechizos, los 5 hechizos básicos de un cultivador de plantas de maruca eran los que mejor conocía. En poco tiempo, dominó los fundamentos de la condensación de la esencia del sol. Pero cuando Suomo intentó comprarle de nuevo la materia prima para las píldoras de ayuno a Swin, la mirada de éste se volvió un poco extraña. Tras comprar un gran montón de ingredientes para las píldoras de ayuno, Suomo se recluyó en la sala de Dan y comenzó su nuevo experimento. Falla. Aún así el fracaso. Falla. Suomo no se dejaba llevar por el pánico por sus fracasos. Al contrario, se mantenía firme y tranquilo. Sentía que se acercaba al éxito. Esta sensación era tan fuerte que, en muchas ocasiones, había asumido que triunfaría la próxima vez. La 9ª vez. Incluso después de completar el último paso, no había olor a quemado. El corazón de Suomo se aceleró, tragó saliva y abrió el caldero con nerviosismo. Una píldora de ayuno con destellos de oro yacía silenciosamente en el fondo del caldero. No hubo vítores ni saltos. El rostro de Suomo permaneció inexpresivo, mirando atónito mientras murmuraba, por fin puede hacerse rico. Al terminar, sus ojos se oscurecieron y con un golpe cayó al suelo en un sueño profundo. ¡Qué cansador! En el salón Wukong, el rostro de Pei Yuan Ran estaba pálido mientras miraba a los dos arrodillados abajo. Luoli y Yao Min estaban asustados. Sentada arriba, la expresión de Sifeng Rong volvió a estar llena de ira. Siempre había dado gran importancia a los campos medicinales del Valle de la Niebla Fría, por lo que los había confiado a Ao Min. No había imaginado que Ao Min descuidaría tanto su deber. Las expresiones en los rostros de Yan Le y Xin Yan no eran mucho mejores. La secta de la espada Wukong podía ser una secta pequeña, pero sus reglas siempre habían sido estrictas. No era alarmante que los demás se hubieran ido, pero ambos tenían deberes y se habían escabullido para viajar durante tanto tiempo que seguramente iban a ser severamente castigados. Suomo despertó y descubrió que aún estaba en la sala de Dan. Subió rápidamente y miró la píldora de gran fuerza que había preparado antes de exhalar. Así que no había estado soñando. Le daba pereza volver a la sala de rocas.
Decidió sentarse en la sala de Dan y meditar para recuperar la energía Ling. Cuando recuperó su energía, volvió a preparar la píldora de gran fuerza. No sabía si era porque había fallado demasiadas veces, pero en los siguientes intentos, no falló ni una sola vez. Sintiéndose ligeramente cansado, Suomo se levantó. Tras buscar métodos durante varios días, su cuerpo y su corazón estaban realmente agotados y necesitaban descansar. La meditación podía recuperar la energía Ling, pero no podía sustituir el descanso. Al abrir la puerta para salir de la sala de Dan, la luz del sol apuñaló los ojos de Suomo. Levantó una mano para cubrirlos. Sin embargo, la sensación del sol al caer sobre su cuerpo era realmente agradable. Tras obtener un Dan con éxito, Suomo estaba de muy buen humor. De repente, vio a la persona que se acercaba y se quedó en blanco. No era Aomin Siji. ¿Ella y Luoli Sixion habían regresado? Los pensamientos se arremolinaban en el cerebro de Suomo y decidió saludar. Aomin Si. Solo al acercarse se dio cuenta de que no era bueno. Los ojos de Aomin estaban rojos, claramente por haber llorado. Tras ser regañada, Aomin vio a Suomo y recordó de repente que el Valle de la Niebla Fría le había sido confiado a este rostro de zombi. Al pensar en la reprimenda y la severidad del líder de la secta y el maestro, su ira aumentó. Tenía que ser él quien lo hizo. De lo contrario, ¿cómo habría sabido el maestro del Valle de la Niebla Fría? Al pensarlo, sintió que este rostro de zombi era odioso y el resentimiento la invadió. ¿Un discípulo de una secta externa se atrevió a engañar a esta dama? Levantó una ceja y, sin decir palabra, levantó la mano, dirigiéndose al rostro de Suomo. Suomo, que había permanecido alerta, reaccionó muy rápido y agarró la muñeca de Aomin, preguntando con voz profunda, «Siji, ¿qué estás haciendo?» La ira en el corazón de Suomo también creció. Antes, no tenía opción ante algo así, pero ahora, estaban en igualdad de condiciones. No actuaría primero, pero no tenía por qué aguantarse. «¿Te atreves?» Aomin apretó los dientes, extremadamente furiosa. «Incluso una basura como tú se atreve a ofenderme». Antes de que sus palabras aterrizaran, su mano izquierda libre se dirigió a la cara de Suomo, sin darle a Suomo la oportunidad de hablar. Las pupilas de Suomo se encogieron repentinamente y sus ojos se congelaron. La mano derecha, que había practicado innumerables movimientos de dedos, era extremadamente rápida y ágil. Antes de que la mano de Aomin pudiera alcanzar el rostro de Suomo, sintió que se le nublaban los ojos y, ¡pum!, una bofetada le cayó en la cara. Aomin se quedó en blanco tras la bofetada. Le ardía el rostro de dolor. Miró a Suomo con incredulidad. Swin, quien casualmente acababa de salir del patio, vio la escena y casi gritó de la sorpresa. Reaccionó rápidamente, cubriéndose la boca con las manos. Suomo miró fríamente a Aomin, su voz gélida, «¿Siji se ha despertado?» Tras una mirada penetrante a Aomin, le soltó la muñeca y retrocedió un paso. Por alguna razón, cuando Aomin se encontró con la mirada de Suomo, sintió que se había congelado por completo, con el cuerpo helado. Se estremeció por completo, con la cara roja y verde. Terror, vergüenza, ira, todo se mezclaba. De hecho, olvidó hablar. «Ah, cierto. Siji acaba de regresar y puede que no sepa las últimas noticias». Suomo, que se había dado la vuelta, se detuvo y dijo con frialdad, «Este hermanito tuvo suerte y fue aceptado en la secta interior, y ahora estoy bajo la tutela del maestro para aprender a hacer dance». Giró su cara de zombi, mostrando 2 filas de espeluznantes dientes blancos. «Siji, por favor, cuida de mí». Swin miró con los ojos muy abiertos mientras Suomo se marchaba. El golpe que la escena le había dado fue demasiado duro. Antes de Suomo, Aomin era la única discípula de la secta interna en el jardín del jengibre fragante. Había sido arrogante y despótica hasta el extremo. Todos le temían. Por alguna razón, cuando Swin vio la huella de la mano de 5 dedos en el rostro de Aomin, sintió una euforia indescriptible. Al observar a Aomin, quien seguía aturdida en su lugar, Swin decidió irse en silencio. Si Aomin Siji supiera que había presenciado este incidente, se encontraría en una situación muy difícil. Al retirarse, Swin aún sentía cierta incredulidad. Sentía admiración por Suomo. So Sixion,
que había sido tan amable, solía haber tenido momentos en que era así de aterrador. Suomo salió del Fragrant Ginger Yard, con la mano temblando imperceptiblemente. Su corazón estaba lleno de terror. No era terror por Aomin, sino terror de sí mismo. Justo entonces, en su ira, pareció oír una voz que le decía, «Mátala. Mátala». Ese impulso era tan fuerte y claro, tan fuerte que lo que había asestado no fue una bofetada, sino la energía de su espada. ¿En qué momento se había vuelto tan despiadado? Este descubrimiento lo puso muy nervioso. En las historias, todos los Yaomo eran terribles y malvados, villanos que mataban como si les fuera la vida. ¿Acaso la práctica del cultivo espiritual de respiración embrionaria, que causó su personalidad, había sido influenciada secretamente? ¿O era Puyao quien estaba detrás? Se detuvo, cerró los ojos y respiró hondo antes de exhalar. Todas las emociones negativas parecían haberse disipado en ese suspiro. Al abrir los ojos, su mirada recuperó la claridad y sus manos la firmeza. Probablemente era porque estaba demasiado cansado este momento. Suomo llevaba poco tiempo sin practicar el cultivo espiritual de respiración embrionaria. Esto nunca le había sucedido. En cuanto a Puyao, era un tipo perverso, pero sin duda cauteloso. Nunca crearía problemas. Suomo descubrió que Puyao seguía siendo extremadamente cauteloso con sus mayores, especialmente con Xinyan Sisu. Al regresar al patio del pequeño viento del oeste, Suomo decidió no pensar en nada y descansar un rato. Se puso en guardia, recordándose a sí mismo que debía ser cuidadoso y estar atento. Durante todo un día no hizo nada excepto dormir. Lo despertó la grulla de papel rosa. Sí, ¿oíste que aparecían estrellas durante el día? ¿Fue divertido? Seguía siendo la elegante escritura con la que Suomo estaba familiarizado. Nunca lo había oído, respondió Suomo con seguridad. ¿Cómo era posible que aparecieran estrellas durante el día? En cualquier caso, estaba seguro de que nunca había visto algo tan anormal. Ah, pero la noticia que escuché fue realmente así. Hay que tener cuidado. Que aparezcan estrellas durante el día es un mal presagio. Posiblemente sea Yaomo. El corazón de Suomo saltó, Yaomo. Qué olor tan familiar. Puyao se acercó sigilosamente a Suomo. Miró el papel rosa que Suomo tenía en sus manos y luego sonrió. Así que es esa niña. Suomo sintió que la sonrisa de Puyao era muy fría. ¿La reconoces?, preguntó con cuidado. ¿Reconocerla? El ojo derecho ensangrentado de Puyao se entrecerró mientras sonreía alegremente. Claro que la reconozco. Su mirada se posó en el papel que Suomo sostenía y rió disimuladamente. ¿Yaomo? Esta niña es interesante, me gusta. Dejando atrás un torrente de risas significativas, Puyao desapareció, dejando atrás a Suomo con la cabeza llena de confusión. Suomo realmente no sentía nada bueno por el dueño de esta grulla de papel. Cualquier cosa, una vez forzada, causaba una sensación muy desagradable. Conversar también era igual. Sin embargo, en realidad había sido él quien se lo buscó. Suomo no podía hacer nada al respecto, tenía que asumir la responsabilidad de sus propias acciones. En los días siguientes, tras sentir que había descansado lo suficiente, Suomo regresó a su gloriosa misión de obtener Jinzi. De una sola vez, creó 20 píldoras de gran fuerza y se las entregó a Li Jinfeng. Li Jinfeng también le dio el bastón de Jade Jinzi que había mencionado la última vez y le recordó que su conflicto con Ao Min se había extendido por toda la secta y que debía tener cuidado. Cuando Suomo escuchó esto, supo que sería un desastre. Pero se recompuso rápidamente tras pensarlo un poco. Esquivar algo así no era efectivo. Pero cuando regresó a la entrada del valle del ala oeste, vio las ruinas del Jinzi y al arrogante Luo Lixixion. Suomo se detuvo. 52, todos adentro. La pelea llegará, pero Suomo necesita prepararse. Editar. Gracias Cactuar 0 por corregir los errores tipográficos. Capítulo 52, todo incluido. No pensé que incluso tú pudieras convertirte en un discípulo de la secta interna. El rostro de Luoli estaba inexpresivo, su voz fría. Suomo miró dentro del valle y sintió un ligero alivio. Luoli solo había derribado al Jinzi en la entrada,
pero no entró. Claramente, venía preparado. Aunque Luoli era adorado por todos los ancianos, no se atrevía a actuar con demasiada osadía. Si las hierbas Lin del valle resultaban dañadas, los ancianos de la secta no lo dejarían escapar. Maquinaciones en la sombra, Suomo tenía claro que el otro no se atrevería a usarlas contra él. La identidad de un cultivador de plantas de maruca significaba que recibiría la protección de la secta. Lo que el otro podía usar era un ataque abierto y público. Al ver el desastre y el Jinzi completamente destrozado, aunque Suomo sabía que el otro solo se estaba desahogando, su ira seguía en aumento. Sin duda, había venido por Aum Min Siji. Suomo no tenía miedo. Tenía razón. Aunque se lo mencionaran al líder de la secta, nadie diría que estaba equivocado. Suomo controló su ira con una voz burlona. La espada de Sixion es tan afilada. Es una lástima desperdiciar estas flores y hierbas. Luoli miró fríamente a Suomo, con los ojos llenos de desdén y desprecio. Si mi espada está afilada o no, lo sabrás. ¿Te atreves a tocar a mi mujer? Oh. Suomo le restó importancia. Miró su mano derecha y dijo con indiferencia, ¿y qué si la toqué? Si no hubiera ocurrido el incidente anterior con Aum Min, estos dos habrían intentado congraciarse. Pero desde que se llegó a este punto, ambos bandos eran como el agua y el fuego, y no había posibilidad de paz. La terquedad de Suomo salió a la luz. Antes que dejarse intimidar, prefería rebelarse. Aunque la situación pudiera acabar fatal para él, no lo dejaría escapar fácilmente. Si no fuera por su crueldad, dado su origen como discípulo de una secta externa, sufriría graves intimidaciones en el futuro. Las pupilas de Luoli se encogieron, la expresión indiferente en su rostro finalmente cambió. 3 meses, la evaluación de la secta, te esperaré. Dijiste que esperaras, así que esperarás. Suomo sonrió fríamente y jadeó, la cara de Sixion es tan grande. La expresión de Luoli se retorció. Sus ojos brillaron de furia al mirar a Suomo. Apenas logró controlarse y resopló furioso, a ver si tu boca sigue así de dura. Al terminar, salió volando. ¿Quién se cree que es? Suomo resopló con frialdad. Se giró para adentrarse en el valle. Todo allí estaba en calma. Luoli prácticamente no entró. Luoli podía ser arrogante, pero no era tonto. Controlaba su comportamiento. Arruinando el Jinzi del Valle del Viento del Oeste, pero sin tocar las hierbas Lin del Valle, los ancianos de la secta lo dejarían pasar. Prohibían las peleas en la secta. Todas las sectas tenían este tipo de reglas. Pero las peleas dentro de la secta siempre ocurrían. Había muchas razones, pero una de las más importantes era, sin duda, la autorización implícita de los ancianos. Lo que temía una secta era la falta de competencia. Las escaramuzas ocasionales eran más beneficiosas que perjudiciales a ojos de los ancianos. En la mayoría de los casos, mantenían una actitud permisiva. Pero Suomo sentía que estos asuntos no le incumbían. No creía que Luoli se atreviera a entrar en el Valle del Viento del Oeste. Su Valle del Viento del Oeste era una de las zonas importantes de la secta, posiblemente incluso más importante que el Valle de la Niebla Fría. Tal como era habitual, continuó haciendo Dan, hasta que llegó Li Jinfen Siji. ¿Qué? Gritó Suomo. ¿Qué clase de regla es esa? Li Jinfen explicó, así es realmente. Supuestamente, como la secta prohíbe a los discípulos pelear, hicieron de la evaluación de la secta el lugar para resolver conflictos. Él puede desafiarte en ese momento y debes aceptarlo. Si no lo haces, debes dar los otros 50 puntos de contribución. Pero soy un cultivador de plantas de Ling. Yo, un cultivador de plantas de Ling, ¿quieres que tome una espada voladora y empiece a luchar con él? Suomo estaba indignado. Puedes preguntarle a alguien. Li Jinfen también se sentía impotente. Eso no infringe las reglas. Los cultivadores de producción como tú pueden usar el dan que generan o lo que han plantado para contratar a otros. Pero solo puedes preguntarle a los demás Sixion de la secta, no a nadie de otras sectas. ¿El otro Sixion de la secta? Weiseng Sixion no ha salido, ¿a quién más puedo invitar? Suomo sintió que se estaba volviendo loco.
El único en la secta que podía convencer a Luoli era Wei Shen-Xixion. Pero Wei Shen-Xixion estaba en la cueva de la espada y no saldría pronto. Las reglas son así, sugirió Li Jinfeng. Podrías comprar algunos talismanes poderosos. Suomo sintió que se iba a desmayar. ¿Comprar talismanes? Era tan pobre que solo le quedaba lo escaso, comprar talismanes. Solo entonces Suomo comprendió lo que Luoli había querido decir con su última palabra ese día. Su estado de ánimo se volvió terrible al instante. Maldita sea, iba a ser un gran problema. Frente a Luoli, fuera del valle, no tenía miedo, pues estaba seguro de que no se atrevería a hacerle nada. Al saber que la secta interna tenía esta regla, se quedó en blanco al instante. Cosas como la energía de la espada estaban bien para asustar a la gente. Frente a Luoli, quien practicaba espada vacía, él, alguien que ni siquiera poseía una escritura de espada, ni siquiera sabría cómo murió. Los ancianos de la secta, por supuesto, no permitirían que Luoli lo lastimara de verdad, pero la humillación no se evitaría. 50 puntos de contribución, eso era una gran cantidad de riqueza. Si se vendía, no obtendría ni 50 puntos de contribución. Al pensarlo, Suomo se deprimió aún más. Li Jinfeng miró a Suomo con compasión. Quería ayudar, pero no tenía otra opción. Solo pudo tomar las píldoras de gran fuerza que Suomo había preparado y se fue. La noticia de que Luoli había desafiado a Suomo se extendió al instante por toda la secta. Últimamente, cuando Aomin veía a Suomo, se enorgullecía al instante. Suomo quería abofetearla de nuevo. Las miradas de todos al ver a Suomo eran extremadamente extrañas. Por supuesto, no faltaron quienes se reían de Suomo. Nadie creía que Suomo tuviera un buen desenlace. ¿Escuché que tu Luoli Xixion te envió un desafío? Si Feng Rong le preguntó con calma a Suomo. Incluso el maestro lo sabía. Suomo solo pudo responder, sí. Bueno. En el asunto entre tú y tu Aomin Siji, no intervendré. Si Feng Rong dijo fríamente, pero en la evaluación de la secta, no me importa el método que uses, pero no perderás. Si pierdes, MMM. La implicación del último sonido hizo que el corazón ya marchito de Suomo se secara como el pétalo de una flor y se dispersara por el suelo. Este discípulo es solo un cultivador de plantas Ling. Suomo no pudo evitar recordárselo al maestro. Entonces, ¿qué pasa si eres un agricultor de plantas Ling? La voz de Feng Rong se elevó, sus ojos resueltos. Mi discípulo no puede perder. Pero, no me importa qué método uses, interrumpió Feng Rong con impaciencia a Suomo. A Suomo le dio un vuelco el corazón y dijo, el maestro confía tanto en este discípulo que, naturalmente, no quiere fracasar. No tiene nada que pedir, salvo que tome una escritura de espada del archivo. Como el maestro no quería que perdiera, sería una tontería no pedirle ayuda. Pensó en la escritura de la espada de agua Li del archivo. Ya es demasiado tarde para que empieces a practicar con la espada. Feng Rong frunció el ceño. Este discípulo solo tiene una petición. Suomo vio que podría ser posible y su corazón se iluminó mientras respondía apresuradamente. Si ese es el caso, puedo estar de acuerdo. Miró a Suomo y su voz era severa cuando dijo, pero si pierdes, no te dejaré ir a la ligera. Sí. Suomo prometió resueltamente. Toma esta ficha. Puedes elegir una escritura de espada de la sala de registros. La expresión de Feng Rong era gélida al decirlo. 3 meses. En ese momento, Suomo solo agradecía que la evaluación de la secta se realizara dentro de 3 meses. Aún le quedaba algo de vida. Con la mayor velocidad posible, tomó escritura de la espada de agua Li y corrió hacia el pequeño patio del viento del oeste. Tenía claro lo que Luoli planeaba. Toda la secta creía que no tenía ninguna posibilidad de victoria, pero Suomo no quería admitir la derrota de esa manera. Cada vez que pensaba en los rostros de Luoli y Aomin, la ira crecía en su pecho. Y esto decidiría directamente su futuro en la secta. Por no hablar de eso, la advertencia del maestro resonaba en sus oídos. ¿No era solo una escritura de espada? ¿Qué era más simple que la escritura de la espada? Tras ser cortado miles de veces, ¿lo entendería? Suomo pensó con odio.
No tenía posibilidad de ganar si dependía de los métodos normales. Apostó todo por Puyao. Pero apostar por Puyao significaba innumerables Jinsi. ¿Necesitas ayuda? De acuerdo, siempre y cuando puedas pagar el Jinsi. Cualquier cosa se puede negociar. Puyao dijo con interés, si el precio que pagas es lo suficientemente alto, puedo ir a arreglar al Wally de inmediato. Te garantizo que nadie se enterará. ¿Cómo se esperaba? Como Suomo esperaba, Puyao comenzó su extorsión. ¿Qué? ¿Es más alto que el precio anterior? Claro, a eso se le llama reaccionar al mercado. La sonrisa en el rostro de Puyao era encantadora. Tienes que pensarlo bien. El precio mañana será aún más alto. Suomo fue a buscar a Li Jinfeng. Siji, ¿cuánto Jinsi puedes prestarme? Los ojos de Suomo estaban rojos y tenía la garganta áspera. Li Jinfeng no lo dudó, puedo prestarlo todo, 3 de tercer grado. Muchas gracias, Siji. Suomo no perdió palabras. Solo había gratitud en su corazón. Solo en el momento crucial se veía si alguien era digno. El viejo negro y Wolo también le entregaron sin vacilar todo el Jinsi que tenían a Suomo. Incluso Suin le dio en secreto 50 piezas de Jinsi de segundo grado. Toda la secta sabía que Suomo estaba tomando prestado Jinsi. Muchos lo tomaron a broma. ¿Ya te lo preguntó? Ja, no me atrevo a prestarle dinero. Exactamente. Acaba de convertirse en discípulo de la secta interna y se atreve a ofender a Aomin Siji. ¿De verdad se cree a alguien? Recuerdo que Xiao Mo era una persona bastante estable. ¿Por qué haría algo tan tonto? Cuando una persona pequeña disfruta del éxito, se vuelve arrogante. Suomo vendió todas las hierbas y pastos Lin maduros en sus campos Lind y recibió una pieza de Jinsi de tercer grado. Calculando aproximadamente, Suomo tenía alrededor de 6 piezas de Jinsi de tercer grado en sus manos. Era una suma enorme, una suma en la que Suomo ni siquiera había pensado. No hace mucho, sus ingresos anuales eran de unos 20 Jinsi de segundo grado. Las 6 piezas de Jinsi de tercer grado desprendían un brillo atractivo y una fuerte vibración de energía Lin. Esto es todo lo que he reunido, te lo doy todo. Suomo le arrojó las 6 piezas de Jinsi de tercer grado a Puyao. Puyao sonrió al tomar el Jinsi. Jugó con uno con la mano derecha, lanzándolo suavemente hacia arriba y luego atrapándolo con cuidado. Su expresión era de embriaguez cuando dijo, «Qué sonido tan conmovedor, el Jinsi es realmente lo más confiable del mundo». Enséñame esto. Suomo sacó el palo de jade para, escritura de la espada de agua Li, su voz era resuelta. Su expresión era ligeramente cansada, el rostro de zombie ligeramente gris pero el par de ojos eran como 2 bolas de llamas saltarinas, calientes y feroces. 53 pastillas de gran potencia. Lo siento, chicos, tendréis que aguantarme mis errores tipográficos hasta que Warlord 212 tenga tiempo libre. Gracias de antemano si podéis detectarlos y reportarlos. Lo más importante de este capítulo es el fuego del cuervo dorado. Por supuesto, Suomo también es importante, pero... Capítulo 53 Píldora de gran fuerza. Donfu. Maestro Yan, si la próxima vez hay hierba de cola de zorro de nieve, no olvide avisarme, continuó añadiendo un anciano vestido elegantemente. El rostro redondo de Yan le estaba lleno de sonrisas. Claro, claro. Maestro Wang, no se preocupe. Se lo dejo. Qué bien. El maestro Wang asintió con satisfacción y luego dijo con envidia, su secta realmente tiene muchos talentos. Incluso ahora tienen un cultivador de plantas de maruca. En el futuro, tendrán más apoyo. Yan se sentía orgulloso por dentro, pero no lo demostraba. Apretaba las manos repetidamente, el maestro Wang exagera, nuestra secta aún necesita su guía. Los dos intercambiaron algunas cortesías más antes de que Yan le acompañara al maestro Wang fuera de la puerta. Los cultivadores de plantas Lin son verdaderos cultivadores de plantas Lin. Al regresar a la tienda, Yan le suspiró satisfecho. Estaba sumamente agradecido de haberse encontrado casualmente con Suomo ese día. De lo contrario, otra secta podría haberlo secuestrado. Si esto continuaba, la secta tendría una fuente adicional de riqueza.
y lo que es más importante, su influencia en Dongfu aumentaría drásticamente. En el futuro, la secta de la espada Wukong contaría con un genio asombroso como Wei Zheng, un cultivador de plantas Lin como Su Mo y un experto en negocios como Li Jinfeng. La secta prosperaría en sus manos. Li Jinfeng lo absorbió todo. Aprovechando el buen humor del maestro, abrió la boca para ayudar a Su Mo. Sí, maestro, mire, nuestro negocio va mucho mejor que antes. Su homosexualidad fue una parte importante. Yan le era astuto y comprendió lo que decía su discípulo. Se rió entre dientes, no tienes que decir nada por tu suposición. Sé que tienen una buena relación. Dijo con indiferencia, jóvenes, no está mal que se desanimen. Tu suposición parece fácil de tratar, pero en el fondo es muy testarudo. Y tuvo que acabar con un maestro extremadamente competitivo. Jaja, qué gracioso. Yan le pensó en algo y soltó una carcajada. Li Jinfeng dijo furioso, pero Sixion es un cultivador de plantas de Lin. La evaluación de la secta solo prueba la espada, ¿por qué no, pequeño arte de la nube y la lluvia? ¿Acaso esto no es para intimidar a la gente? Jaja, discípulo, no te enfades. Nuestra secta es una secta de espadas. Si no probamos la espada, ¿qué probamos? No te preocupes, estaremos allí. Naturalmente, no dejaríamos que lo humillaran demasiado. Pero si no es tan bueno como otros, es difícil evitar un poco de sufrimiento. La expresión de Yan le se volvió severa. Nosotros, los cultivadores de espadas, lo que perseguimos es nuestros corazones como una espada, que es una espada, eso es ganar o perder, eso es vida o muerte, eso es la muerte si uno no avanza. Tienes que recordar, lo que caminan los cultivadores de espadas es ir contra los cielos. Él es un agricultor de plantas de maruca, pero como está en una secta de espadas, necesita entender esto. Li Jinfeng, fascinada por las palabras, se quedó sin palabras, inmóvil. Al ver esto, Yan le sonrió y, sin molestarla, se dirigió al salón. De repente, alguien empujó la puerta para entrar. ¿Existe alguna pastilla de gran potencia que quería?, preguntó la persona inmediatamente. Li Jinfeng se estremeció al instante y sus pensamientos regresaron. Respondió apresuradamente, sí, sí. El otro puso cara de alegría y preguntó, ¿cuántos? 20. Genial. Me los llevo todos, dijo el otro al instante. Li Jinfeng reaccionó con rapidez. Negó con la cabeza con astucia, solo puedo venderte 15. El otro preguntó insatisfecho, ¿por qué no me lo puedes vender todo? La expresión de Li Jinfeng era tranquila mientras mintió. Alguien reservó 5. De acuerdo. El otro se sentía impotente. Al principio solo había pedido 10, entonces véndeme 15. Pagó el Jinzi con rapidez, tomó la píldora de gran fuerza y se fue corriendo. Li Jinfeng miró las 5 píldoras de gran poder restantes, con la mente llena de pensamientos furiosos. Esta persona le había dado tanta importancia a esta píldora de gran poder. Esta píldora definitivamente tenía algo fuera de lo común. Si lograba encontrar su singularidad, se abriría la vía para venderla. De lo contrario, solo podría vendérsela a esta persona. Decidió enviar la píldora de gran potencia al instituto médico para que la examinaran. Aunque requería un pago considerable, finalmente pudo comprender el uso de esta píldora de gran potencia que Sidi había elaborado. Woman sostenía la píldora de gran fuerza que acababa de traer, con el corazón alegre. No sabía quién inventó el nombre, pero la verdad es que no le gustaba. Un dan tan bueno, pero un nombre tan de pueblo. Realmente lo arruinó. Se sentía orgulloso por dentro. Menos mal que era sensible a la energía Ling, orientada al fuego. De lo contrario, la última vez, lo habría pasado por alto. La última vez, descubrió por casualidad que el dan que se vendía tenía un ligero sabor a fuego. Nació con sensibilidad al elemento fuego. El elemento fuego en este dan podía ser tenue, pero era extremadamente puro, así que lo trajo sin dudarlo. Después de usarlo, para su alegría y sorpresa, descubrió que la energía del fuego en el dan era en realidad esencia solar. Fuego, uno de los 5 elementos. En Sky Moon Ya, quienes cultivaban el fuego superaban con creces a quienes cultivaban los otros 4 elementos juntos.
Ya fuera forjando, elaborando dans o refinando alimentos, no podía dejar fuego. El más común era el fuego Li. Era también el tipo de fuego más común. Y lo que se buscaba eran todo tipo de fuentes de fuego extrañas. Producir con fuentes de fuego de alta calidad significaba que el proceso estaba a medio completar y que el resultado era aún más puro. Originario del Sol, el fuego del Cuervo Dorado era una fuente de fuego de cuarto grado. Claro que el fuego del Cuervo Dorado provenía del Sol, pero solo unas pocas de las sectas más grandes conocían el método para asimilarlo y cultivarlo. Y siempre se transmitía en secreto. Además, el fuego del Cuervo Dorado de cuarto grado era abrasador y difícil de controlar. Era fácil dañar el cuerpo. Por lo tanto, eran muy pocos los que podían usarlo. Por eso Gu Min se alegró tanto al encontrar esa hebra de esencia solar en esta píldora de gran fuerza. Lo que lo emocionó aún más fue que esta esencia solar era extremadamente yang, pero cálida e inofensiva. Al nutrirla en su cuerpo, no sintió ningún efecto negativo. Como un tesoro, cultivó esta hebra de esencia solar en su cuerpo. Aunque era una hebra extremadamente delgada y estaba muy lejos de convertirse en fuego de cuervo dorado, si podía comprar más píldoras de gran poder, y a medida que la esencia solar se acumulaba, habría esperanza de obtener el fuego de cuervo dorado. Incluso si no formara fuego de cuervo dorado, esta esencia solar extremadamente pura y yang podría aumentar el grado de otras fuentes de fuego si se fusionara. El fuego del cuervo dorado no era algo que pudiera comprarse con Jinzi. Su estado de ánimo era muy bueno después de comprar 15 píldoras de gran potencia. Tras absorberlas, la esencia solar en su cuerpo aumentaría drásticamente. Aún estaba muy lejos de formar la energía del cuervo dorado, pero era un comienzo. En ese momento, esperaba que nadie más hubiera encontrado el beneficio de esta píldora de gran potencia. Sin embargo, sabía que sus pensamientos eran un poco irrealistas. Los demás no eran tontos. La píldora de gran potencia debería ser un nuevo tipo de Dan recién salido. Como resultado, consiguió una ganga. Pero supuso que otros comprobarían rápidamente sus efectos. Si quería comprarla en el futuro, no sería a este precio. Esa hebra de esencia solar valía mucho más que su precio actual. Pero ya caminaba delante de todos. Y como su situación financiera era buena, no tenía miedo. Suomo sintió que su mar de conciencia le resultaba un poco desconocido. No había venido en mucho tiempo y los cambios en su interior eran considerables. El área de la conciencia era mucho más grande que antes. El atractivo fuego rojo intenso era como una hierba que crecía furiosamente, ahora un poco más alta. La estrella en el vacío parecía aún más lejana, pero era aún más brillante. La temperatura del río de hielo era aún más baja, los carámbanos en su interior eran aún más finos, el movimiento de las mareas era más poderoso que antes. Bueno, al menos no fuiste tonto hasta el final y elegiste una escritura de espada adecuada para ti, dijo Pu Yao perezosamente. Suomo escuchó con mucha atención. Honestamente, tu talento para cultivar la espada no es nada. Si se tratara de tu Sixion, si la esencia de la espada lo hubiera cortado 10 veces, probablemente lo habría comprendido. Con 20, podría llegar a donde estás ahora. Te cortaron miles de veces para alcanzar este progreso, J.E. Pu Yao no fue cortés. Suomo no se conmovió. Sin embargo, tu talento con los 5 elementos es excelente. La voz de Pu Yao se volvió distante y profunda. En este mundo, solo hay lo apropiado o lo no apropiado, nunca lo más fuerte. Esta escritura de la espada de agua Li no puede considerarse nada bueno, pero es apropiada para ti. Pu Yao dio un extraño cumplido. Suomo abrió los oídos, temeroso de perderse una sola palabra. Cada palabra que decía Pu Yao era automáticamente convertida por él en Jinzi. Li, en los 8 trigramas, pertenece al fuego, lo que da origen al dicho Li fuego. Todo en el mundo se divide en yin y yang. El yang como fuego, el yin como agua. Li agua, la persona que creó esta escritura de espada, es muy interesante. Probablemente fue porque había recibido suficiente Jinzi que Pu Yao mostró una paciencia que nunca antes había tenido. Esta escritura de espada sigue el camino del agua. Sin embargo, manipula el agua como fuego. Pu Yao evaluó, la idea no es mala, pero es bastante poco profesional.
con razón solo es de tercer grado. Entonces Puyao levantó la cabeza y miró a Suomo, y agregó, pero para que aprendas, es más que suficiente. Muy rápidamente, Suomo sintió que las 6 piezas de Jinzi de tercer grado valían la pena. Esta profunda y críptica escritura de espada, bajo las explicaciones de Puyao, se volvió clara y fácil de entender. 2 horas después, Puyao empezó a sacar sus conclusiones. Bueno, esto es todo. Ya está dicho todo lo que faltaba. Si aún no lo aprendes, eres tú el que es demasiado tonto. ¿Este es el final?, preguntó inconscientemente Suomo, quien estaba absorto. Finalizado. ¿No dijiste que tenía muchos defectos? Suomo preguntó persistentemente. Puyao sonrió con encanto. El servicio de cambio de escritura de espada, de lo contrario, deberá pagar. Como nos conocemos, le haré un descuento. Solo 100 piezas de Jinzi de tercer grado. Las cambiaré a cuarto grado. Quinto grado, 1000 piezas de Jinzi de tercer grado. 100 piezas de Jinzi de tercer grado. Suomo se giró sin vacilar y abandonó el mar de la conciencia. Tras él, Puyao rió alegremente. Al abandonar el mar de la conciencia, Suomo encontró un espacio vacío en el valle de la montaña. Se aseguró de elegir un lugar alejado de los campos de Ling. Puyao había expuesto claramente la razón. En resumen, se resumía en una sola frase: manipular el agua como si fuera fuego. Básicamente, se trataba de usar métodos para manipular el fuego para controlar el agua. Suomo cada vez encontraba más adecuada esta escritura de espada. Su única espada voladora era la espada de cristal de hielo de tercer grado. Hielo, cuyo atributo básico era el agua. La esencia de espada que comprendía era la esencia de espada de marea de Xinjiang Sisu, que también estaba relacionada con el agua. Y el núcleo de esta, escritura de la espada del agua Li, también era agua. ¿Acaso los cielos encontraron a Luoli una monstruosidad? Suomo rió disimuladamente. Salió rápidamente de sus pensamientos. Por mucho que comprendiera la lógica, las escrituras de la espada debían practicarse. No sabía cómo manipular el agua como si fuera fuego. 3 meses. Solo tuvo 3 meses de tiempo. La imagen de la arrogancia de Aomin y la mirada desdeñosa de Luoli apareció en su mente. Suomo, inconsciente, apretó el puño. Si no podía superar este paso, ¿cómo podría buscar las respuestas? 54 Fuego. La secta toma decisiones y Suomo entrena. Me harté de escribir manipular el agua como si fuera fuego. Capítulo 54 Fuego. De primer grado, con una pequeña cantidad de esencia solar, produce efectos cálidos, apto para consumo prolongado y con cierta posibilidad de formar el fuego del cuervo dorado. Quienes lo consumen pueden experimentar una excitación momentánea y puede usarse en emergencias. Cuando Li Jingfen recibió esta evaluación, se quedó atónita. No se sabía mucho sobre los demás efectos, pero aún le impactaba la cierta posibilidad de formar el fuego del cuervo dorado. Tras la evaluación, también se encontró un formulario de pedido. El Instituto de Medicina esperaba comprar 100 píldoras, cuyo precio se podía negociar. El Instituto de Medicina también sugirió cambiarlo a píldora del cuervo dorado. Claramente, todo el mundo odiaba el nombre patán que era píldora de gran fuerza. Inmediatamente, Li Jingfeng le dio la evaluación a su maestro. Al ver las 3 palabras fuego del cuervo dorado, Yan le quedó atónito. Tomó la decisión y soltó un me voy antes de elevarse por los cielos, dirigiéndose directamente a la montaña Wukong. En el salón Wukong, estaban presentes los 4 ancianos de la secta de la espada Wukong. Pei Yanran miró la valoración en su mano con una expresión seria. Dijo con voz profunda: fuego del cuervo dorado, esta es una semilla de fuego de cuarto grado. Xinjiang asintió: exactamente, mi fuego verde mora y el fuego violeta flora de Chimei son de cuarto grado. Ya había oído hablar de este fuego del cuervo dorado, proviene del sol, es extremadamente yang y extremadamente fuerte. No se puede fusionar. En cuarto grado, es una fuente de fuego excepcional y fina. Pei Yuanran le sonrió a Sifen Rong: Chimei es realmente genial. Suomo acaba de estudiar contigo y pudo hacer algo tan bueno como esto. Sifen Rong tenía una cara fría: esto no tiene nada que ver conmigo.
Pei Yuanran sonrió, sin importarle. Bajó la cabeza para pensar. Los demás también guardaron silencio. Fuego del Cuervo Dorado, fuente de fuego de 4º grado. Esto hizo que el premio de este pequeño Dan se elevara por los aires. Sixion. Yanle no pudo resistirse a decir, si puede formar el fuego del Cuervo Dorado, su utilidad para la secta sería enorme. ¿Acaso Suji no le falta una buena semilla de fuego? Y si el propio Suomo está aprendiendo a hacer dans, ¿cómo es posible que no tenga una semilla de fuego? Lo que estaba insinuando es que no estaba muy dispuesto a venderlo. Pei Yuanran levantó la cabeza y respondió, entiendo lo que quieres decir. Ese niño, Suji, también me cae bien. Y la rama de forja de esta secta probablemente se heredará a través de él. Realmente necesita el fuego del Cuervo Dorado. Pero aún tenemos que vender algo. Ahora mismo, es probable que el mundo exterior ya haya oído hablar de este Dan. Si no vendemos nada, enfureceríamos al público. Eso solo perjudicaría a la secta sin ningún beneficio. Entonces Sixion quiere decir, Yan le dudó. Vendes solo una pequeña porción, usaremos la mayoría nosotros mismos. Pei Yuanran sonrió levemente, le daremos el precio de mercado a Suomo, ni una pieza menos. ¿Precio de mercado? Sí. El papel no puede ocultar el fuego. En nuestra secta de la espada Wukong, solo hay un número limitado de personas capaces de hacer Dan. No hay necesidad de que Suomo nos odie en secreto por unas pocas piezas de Jinzi. El pasado de Suomo es incierto. Podría haber problemas en el futuro. Si Feng Rong, quien había mantenido su rostro frío, habló de repente. El Wukong Hall quedó en silencio. La identidad y los orígenes de Suomo eran una incógnita que preocupaba a todos. Antes, Suomo solo era un discípulo de la secta externa. Su origen no había sido un gran problema. Pero ahora, ya no era solo un discípulo de la secta interna. Según el rumbo, sin duda se convertiría en uno de los miembros clave de la próxima generación de la secta de la espada Wukong. Su identidad y orígenes se convirtieron en un problema que Pei Yuanran y los demás tuvieron que afrontar. Sus orígenes podrían no ser un problema, dijo Yanle con desconfianza. Pei Yuanran hizo un gesto con la mano, como no sabemos nada, no le des demasiada importancia. De todas formas, el simple hecho de que sea cultivador de plantas de Lin basta para que no podamos abandonarlo. Es más, ahora existe este Lindan que podría crear el fuego del Cuervo Dorado. Al oír esto, nadie dijo nada más. Sabían que el líder de la secta, Sixion, tenía razón. Si expulsaban a Suomo de la secta de repente, sería lo que deseaban innumerables personas. Xinyan preguntó de repente, ¿puede Chimei hacer este tipo de Dan? No conozco el arte de la llama carmesí, dijo Feng Rong con frialdad. Este Dan necesita usar el arte de la llama carmesí. Manipular el agua como si fuera fuego. Era fácil decirlo, pero para un cultivador de plantas de maruca era muy difícil, sobre todo tratándose de una escritura de espada. Había, en total, 7 movimientos en escritura de la espada de agua Li. Manipular el agua como si fuera fuego era la clave, pero ahora era demasiado para Suomo. Lo que necesitaba era familiarizarse con los movimientos de espada. Cada movimiento siempre implicaba varias docenas de transformaciones. Y cada transformación debía ser controlada por la energía Lin. Es más, todo el proceso debía completarse en un solo pensamiento. Basados en la complejidad de la manipulación de la energía Lin, estos movimientos de espada no eran tan complejos como pequeño arte de nubes y lluvia, pero debían completarse en muy poco tiempo, lo que aumentaba la dificultad. Al ejecutar el movimiento, se requería concentración. Esto era aún más cierto durante la batalla. El otro normalmente no te daba tiempo a pensar. Necesitabas completar el movimiento instintivamente. Por eso también a los cultivadores de espadas les gustaban las cosas puras. Cuanto más pura era una cosa, menos perturbadora era. Suomo por fin pudo usar esa espada de cristal de hielo. Sin duda, era doloroso ver un objeto tan valioso y no poder usarlo. La espada de cristal de hielo se convirtió en una luz blanca centelleante mientras volaba alrededor de Suomo, emanando una frialdad. Era silenciosa, pero daba la sensación de estar a punto de explotar.
La escritura de la espada de agua Li no era una escritura de espada que usara movimientos de espada para ganar. Solo tenía 7 movimientos de espada relativamente simples. A medida que practicaba, Suomo sentía cada vez más que quien la creó probablemente era un cultivador de plantas Lin. Muchas de las formas en que la energía Lin se movía en la escritura eran similares a los hechizos de los 5 elementos de un cultivador de plantas Lin. Al recibir el beneficio de eso, Suomo se familiarizó rápidamente con los movimientos de la espada. Pero la familiaridad era la familiaridad, así que cuando se movía, aún sentía una crudeza. Incluso Suomo podía ver que sus movimientos de espada solo tenían apariencia, pero no la esencia. Pero no tenía solución para eso. Quizás comprendía algo de la esencia de la espada, pero no sabía en absoluto cómo combinarla con los movimientos de espada. En ese momento, lo estaba tragando todo con la esperanza de digerir algo. Suomo no entendía nada de la manipulación del agua como fuego que había mencionado Puyao. Según Puyao, el poder de esta escritura de la espada de agua Li no era muy fuerte originalmente. Si no podía manipular el agua como fuego, esta escritura de la espada no tenía ningún valor. Manipula el agua como si fuera fuego. Maldita sea, ¿cómo pudo manipular el agua como si fuera fuego? Sus fundamentos eran realmente débiles a pesar de haber tocado el umbral de la esencia de la espada. Wei Zhen estaba obsesionado con la espada. La cantidad de escrituras e investigaciones sobre ella que había encontrado era incontable. Aunque no era de gran calidad, ya había matado y, con su rica experiencia en batalla, sus fundamentos eran extremadamente profundos, y ningún discípulo de secta promedio podía compararse con ellos. Discípulos de sectas internas como Luoli, a quienes su maestro les enseñó desde pequeños, podían leer todo en los registros. En comparación, sus fundamentos eran mucho más profundos que los de Suomo. Suomo apenas logró conseguir una maestra, pero ella solo le enseñó a hacer dance. Cuando era Lianqi, apenas había estudiado las escrituras básicas de espada que Wei Zhen le había dado. Realmente tenía una base débil. Puyao había dado una conferencia de 2 horas, pero todo fue orientación teórica, nada de práctica. Pero el tiempo que Suomo tenía era solo 3 meses. ¿Cómo podría no entrar en pánico? En su interior, maldijo a la pareja adúltera de Luoli y Yao Min incontables veces. Suomo intentó mantener la calma. Había practicado el pequeño arte de la nube y la lluvia hasta el 4.º nivel, pero nunca había encontrado nada que lo relacionara con el fuego. No te asustes, no te asustes. Cerrando los ojos, Suomo recitó para sí mismo una y otra vez. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada había recuperado la claridad, pero en lo más profundo se escondía un toque de terquedad. Puyao dijo, ¿no era solo esencia de espada? Rebanada miles de veces, aprenderás naturalmente. Suomo se dijo a sí mismo, ¿no era solo una escritura de espada? Gela cortará 10.000 veces, si falla, unas docenas más. No creas que no funcionará. Si no funciona, corta 1.000.000 de veces. Corta hasta que funcione. Habiendo decidido, Suomo ya no entró en pánico y levantó su espada. Yo lo corto. Pequeño patio del viento del oeste, la energía de la espada voló y la frialdad se extendió. En una tienda de la calle oeste de Dongfu, ya se había reunido mucha gente. Se reunieron para charlar y discutir. ¿Por qué no ha abierto todavía? Ya llevo esperando toda la noche. Alguien se quejó. ¿Qué es una noche? Llevo 2 días y 2 noches de guardia. Alguien a un lado lo siguió. ¿Va a abrir esta tienda? ¿Están jugando con nosotros? ¿Qué podemos hacer? Es su responsabilidad. Si quieren vender, venden. Si no, no hay otra opción. ¿De verdad crees que la píldora del cuervo dorado puede formar el fuego del cuervo dorado? Alguien no pudo resistirse a preguntar. ¿Alguien en Dongfu tiene el fuego del cuervo dorado de 4.º grado? No he oído que alguien la tuviera. Pero fue una evaluación del Instituto de Medicina, así que no debería estar muy lejos. Nada más, esencia del sol, sería beneficioso si se añade a una fuente de fuego. El que habló era corpulento y alto, de cara cuadrada y orejas grandes. Suspiró, es algo que la gente como nosotros puede comprar, es una semilla de fuego, especialmente una buena fuente de fuego. Hermano, ¿qué haces?
Yo. El hombre de cara cuadrada dijo, yo hago la comida. En ese momento, un anciano lo saludó de repente, oye, maestro Sao, tú también viniste. La multitud se emocionó de repente. La persona que había estado hablando con el hombre de rostro cuadrado adoptó al instante una expresión muy interesante. Nadie habría pensado que este hombre corpulento y musculoso fuera en realidad el mejor chef de cocina Lin de Dongfu. El pabellón de comida del maestro Sao era el restaurante de cocina Lin más famoso de Dongfu. Era especialmente hábil en la creación de maravillosas combinaciones de todo tipo de cocina Lin. La cocina Lin que preparaba no solo mejoraba su cultivo, sino que su sabor era incomparable. Con solo granos de Lin, podía preparar más de 36 platos. El hombre de cara cuadrada levantó las manos. Tendero Wang, ¿también está aquí por la píldora del cuervo dorado? La multitud se agitó de nuevo. Algunos ya habían adivinado el origen del anciano. El pabellón de comida del maestro Sao, vino Wang Zhou. El pabellón de comida vendía todo tipo de comida Lin, y el viejo Wang era experto en la fermentación de todo tipo de vino Lin. Exactamente. Era un anciano delgado, con la espalda ligeramente encorvada, pero sus ojos brillantes y brillantes. Su expresión era ligeramente desamparada. Estoy aquí por mi querida nieta. El maestro Sao se rió. ¿Qué está aprendiendo la niña? Forja. El anciano Wang estaba claramente insatisfecho con la decisión de su nieta de aprender forja. No pudo evitar quejarse. Mi hijo aprendió a hacer dance, mi nieta aprende a forjar. Mi oficio, parece que lo estoy perfeccionando. Tranquilos, tranquilos. Si piden discípulos, habrá muchísima gente intentando entrar, dijo el maestro Sao con voz tranquilizadora. Oh. Evidentemente, el anciano Wang había pensado en algo y suspiró. Miró a su alrededor. Al ver que cada vez llegaba más gente, frunció el ceño. Parece que esta secta de la espada Wukong va a prosperar. Asintió el maestro Sao, pero sí tienen la habilidad. Sí. En ese momento, la puerta de la tienda, que estaba bien cerrada, se abrió de repente. Capítulo 55. ¿Vas a hacerte rico? Li Jinfeng estaba un poco somnolienta al abrir la puerta de la tienda. El maestro había regresado a toda prisa a la montaña Wukong hacía unos días, pero aún no había regresado. Durante esos 2 días, debido a la ausencia del maestro, había mantenido la tienda cerrada. En cualquier caso, el inventario reciente se había vendido prácticamente en su totalidad. El siguiente lote de Lengdian del cuarto siglo aún no había salido del caldero y no había mucho más que vender en la tienda. La secta de la espada Wukong era pequeña y no ofrecía muchos productos. En Dongfu, solo tenían una pequeña tienda. Vendían principalmente el Ingdan que fabricaba el cuarto Sigu y los talismanes que forjaba el segundo Sisu. Si no pasaba nada, dormía. Tras entrar en Suji, no tenía mucha necesidad de dormir. Sin embargo, para las mujeres, dormir no era solo una necesidad, sino una forma de relajarse. En este sentido, Li Jinfeng no era la excepción. A menudo dormía hasta que se le ponía los ojos en blanco y se quedaba aturdida. Era algo completamente distinto de su habitual inteligencia y generosidad. Aturdida, Li Jinfeng pareció ver mucha gente afuera. De repente, se puso alerta y su somnolencia desapareció por completo. Al observar la densa multitud, todo su cuerpo se quedó entumecido. Tanta gente, ¿qué había pasado? Está abierto. Por fin abierto. Oye, jefe, quiero comprar. Abrir la puerta de la tienda fue como la chispa que encendió el fuego. El ambiente, inicialmente tranquilo, de repente se volvió ruidoso y caótico. Mirando el mar de cabezas afuera, Li Jinfeng parecía una estatua, clavado en la entrada. En el Valle del Viento del Oeste, Suomo sintió que todo su cuerpo estaba entumecido, no había un lugar que no estuviera dolorido. Apenas controlando la energía Lin en su cuerpo, la espada de cristal de hielo se tambaleaba en el aire. Sus ojos brillaban furiosos mientras intentaba controlar la última gota de energía Lin que le quedaba. ¡Vamos! La voz era áspera y disonante. La tambaleante espada de cristal de hielo se convirtió en un destello de luz blanca, dejando tras de sí una tenue niebla fría en el aire. ¡Va!
La luz blanca impactó en el blanco de madera a 3 metros de distancia. Había una figura dibujada en el blanco. Era Luoli, la persona a quien Suomo maldecía incontables veces al día. El blanco de madera se hizo añicos al instante. Cada fragmento quedó cubierto por una fina capa de hielo. Peleando con G. Te mataré. Al abrir los ojos, Suomo no pudo evitar gemir. ¡Qué dolor! Mientras se levantaba con dificultad, al ver dónde estaba, finalmente recordó que se había desmayado practicando escritura de la espada de agua Li, porque su energía Ling se agotó. Primero vio que estaba cubierto de barro. Luego, al pensar en cómo, en su sueño, había demolido la diana de madera que tenía dibujada a Luoli, no pudo evitar reír. ¡Qué absurdo! 1006. Ese era el número de ataques que recordaba antes de desmayarse. La energía Ling en su cuerpo estaba peligrosamente baja. Antes de desmayarse, la había agotado demasiado. Decidió ir a la sala de rocas para recuperarla. El dolor en todo su cuerpo hacía que cada paso fuera extremadamente doloroso. Como una tortuga, avanzó lentamente hacia la abertura, emitiendo gemidos. Sidi, Sidi. Suomo oyó de repente a alguien gritar desde fuera del valle. Le resultaba familiar. Se detuvo. Agradeció en secreto no haber entrado en la habitación de piedra. Vio a su Ji-Sixion volar. Cuando vio el lamentable estado de Suomo, primero se quedó en blanco y luego sonrió. ¿Cómo llegó Sidi a esto? Suomo hizo una mueca. No tuve cuidado al practicar con la espada y tropecé. Sidi sí que trabaja duro, elogió su Ji, y luego suspiró. No puedo hacer nada con respecto al asunto entre Sidi y Luoli Sixion. Escuché que a Sidi le faltaba Jinsi, pero aún tengo algo y puedo aliviar su necesidad. Para terminar, sacó 2 piezas de Jinsi de 3er grado. Suomo se quedó en blanco. Tenía una buena impresión de su Ji, pero no tenían una relación profunda. Nunca imaginó que su Ji-Sixion lo apoyaría en este asunto. Que el otro viniera por iniciativa propia a lanzarle Jinsi era demasiado extraño. Y Suomo estaba aún más sorprendido por el siguiente movimiento de su Ji-Sixion. Vio a su Ji-Sixion sacar un brazalete de plata y entregárselo a Suomo. Este es el brazalete de plata estelar. Es un talismán defensivo que forjé. De 2º grado, capaz de bloquear 3 ataques de un cultivador Ningmai. Tras su explicación, lo metió en el pecho de Suomo. Suomo estaba confundido y no entendía en absoluto la situación. Bien, ¿Sidi aún tiene alguna píldora de gran poder? Preguntó Su Ji con calidez. ¿Píldora de gran fuerza? No entendía cómo su Ji-Sixion sabía de la píldora de gran fuerza. Al ver las 2 piezas de Jinsi de 3er grado y el brazalete brillante en sus manos, Suomo casi quedó inconsciente por el pastel de carne caído del cielo. Respondió instintivamente, no queda nada. Entonces quiero pedirle a Sidi 100, cada uno con 50 piezas de Jinsi de 2º grado, ¿qué te parece? Suji miró fijamente a Suomo mientras preguntaba. 50 Jinsi de 2º grado cada uno, 100. ¿Estaba soñando? ¿Aún no ha despertado? Miró atónito a un lugar cercano, no estaba la diana de madera que Luoli había dibujado. No estaba soñando. 100 píldoras, cada una con 50 piezas de Jinsi de 2º grado, murmuró para sí mismo. Bien, ¿qué piensa Sidi? Suji estaba un poco nervioso. ¿Se había vuelto loco el mundo? Suomo miró a su Ji-Sixion mirándolo y pensó tontamente. ¿Sidi tiene algún problema? Suji vio que Suomo no había reaccionado durante mucho tiempo y no pudo resistirse a preguntar. No hay problema, la voz de Suomo era un poco débil. Por alguna razón, no sentía alegría, quizás le parecía demasiado irreal. Increíble. Sabía que Sidi sin duda me ayudaría, dijo Suji con una sonrisa. Sacó 5 piezas de Jinsi de 3er grado y se las puso a Suomo en la mano. Estas 5 piezas de Jinsi de 3er grado pueden ser el anticipo. El cuerpo de Sidi es nuestra prioridad, no te canses. Sidi no tiene por qué enviar las 100 píldoras a la vez. Después de la evaluación de la secta, no te apresures. Suomo asintió tontamente. Al ver a su Ji-Sixion marcharse contento, aún conservaba una expresión atónita.
no había logrado asimilar lo que acababa de suceder. ¿Quién podría decirle lo que estaba pasando? Tal vez solo fue un sueño, pensó Suomo. Tal vez despertaría al instante siguiente. Y lo que tenía en las manos desaparecería en un abrir y cerrar de ojos. ¿Está Sisi aquí? La voz de Jan Lesisu sonó desde fuera del valle. Antes de que Suomo pudiera responder, Jan Lesibo entró volando. Al ver el estado de Suomo, Jan se quedó paralizado y luego sonrió. Oh, sí que trabaja duro. Parecía que había mucha esperanza para la evaluación de la secta de este año. Sibo. Suomo no se atrevió a ofenderlo. Aunque le dolía todo el cuerpo, se inclinó. Jan Lesibo vio las cosas en los brazos de Suomo y pensó en Suji, a quien encontró fuera del valle. No pudo evitar maldecir por dentro. Suji solía ser sereno y tranquilo, pero sus pies eran muy rápidos. Justo ahora me encontré con tu Suji Sixion. Ya debería haberte pedido la píldora de gran potencia, dijo Janle con una sonrisa. ¿Cómo lo sabes, Sibo? Entre los ancianos, Suomo sintió que el más armonioso era Janle Sibo. Jaja, ¿cuántos pidió? Preguntó Janle en respuesta. 100 pastillas. Como era de esperar, al igual que el segundo Sixion, un solo movimiento fue así de brutal. Janle maldijo por dentro, pero su sonrisa se volvió aún más armoniosa. Sibo también ha venido esta vez por la píldora de gran poder. Suomo, cuyos pensamientos acababan de regresar, de repente se quedó quieto. ¿La píldora de gran fuerza de Sisi contiene esencia solar? Jan le miró fijamente a Suomo mientras preguntaba. Sí. Suomo asintió rígidamente. Jan le aplaudió y exclamó, como era de esperar. Suomo se asustó. Con la cabeza llena de confusión, Suomo finalmente no pudo soportarlo y preguntó, incluso ahora, este discípulo no entiende. Sibo, ¿qué sucede? Jeje, sí, no te apresures, te lo contaré todo. Solo ahora Jan le contó el resultado de la evaluación de la píldora de gran poder a Suomo. ¿Fuente del fuego? Suomo ya lo había visto en los registros. Ya fuera para forjar o fabricar dans, siempre que se usara el método del fuego, era necesario contar con una fuente de fuego. Cuanto más rara y valiosa fuera la fuente de fuego, mayor sería su utilidad en el proceso. Especialmente para los expertos en dance y forja, la fuente de fuego era fundamental. Suomo finalmente entendió. Suomo no tenía claro qué era exactamente el fuego del cuervo dorado, pero si realmente era uno excelente entre las fuentes de fuego de cuarto grado, como dijo Jan Lesibo. Comprendió al instante el valor del Dan que había creado. El fuego del cuervo dorado era el objeto de los sueños de los cultivadores del Dan y la forja. Jan lo observaba en secreto los ojos de Suomo. Era una lástima que Suomo tuviera cara de zombie y no se pudiera observar nada. El líder de la secta espera que solo nosotros podamos obtener los derechos de venta de la píldora de gran poder de Sisi. En cuanto al precio, no te preocupes, Sisi, usaremos el precio de mercado. Jan le miró fijamente a Suomo mientras explicaba lentamente. ¿Solo venta de derechos? Suomo asintió sin vacilar, no hay problema. Para él, daba igual a quien se lo vendiera, pero sus raíces estaban en la secta. Si cedía los derechos de venta a la secta, ésta, naturalmente, tenía que pagarle lo mismo. El líder de la secta siempre había sido justo. Suomo tenía mucha confianza en este punto. Jan le quedó muy satisfecho con la respuesta de Suomo. Pensó que, aunque su identidad y pasado no estuvieran claros, era muy leal a la secta. Su expresión se volvió aún más armoniosa. Bien, no te preocupes, no te trataremos injustamente. Además del precio de mercado, el punto de contribución por cada píldora de gran poder será el doble. Si te interesa cultivar la espada, en el futuro, podrás obtener la escritura de la espada sin forma, la escritura de la espada vacía, y las demás escrituras de espada de cuarto grado de la secta. No defraudes las esperanzas que la secta ha depositado en ti. Cierto, el nombre de píldora de gran poder es demasiado desagradable. En el futuro, se cambiará a píldora del cuervo dorado. Al terminar, sacó un chaleco azul para entregárselo a Suomo. Esta es una armadura de lin de agua inmortal de segundo grado. Es una muestra de la buena voluntad de Sibo. Si la usas, te brindará un poco más de protección.
Suomo se apresuró a agradecerle. Sisi necesita hacer algo pronto. Jan le mostró una expresión preocupada. Ahora mismo, tu Siji está rodeada de gente y no puede salir. Solo vendiendo un poco de Dan podrás calmarlos. No pudo evitar admirar la mirada del líder de la secta Sixion. Si de verdad no se vendían, era probable que la pequeña tienda de la secta en Dongfu hubiera sido demolida. La secta de la espada Wukong se habría hecho conocida. En ese momento, era difícil saber si aún podrían conservar a Suomo. Suomo se quedó atónito. No había imaginado que el asunto sería así. Al instante dijo, no te preocupes, Sibo, este discípulo preparará un lote enseguida. Por no hablar de nada más, si Li Jingfen Siji estaba en apuros, no podía ignorarlo. Ya le sintió con satisfacción y después de exhortar a Suomo nuevamente, finalmente se fue. Suomo finalmente reaccionó, con los ojos muy abiertos y emocionado. Examinando con curiosidad la armadura inmortal de agua en su mano, era la primera vez que la veía. Con curiosidad, añadió energía Ling. La armadura inmortal de agua se transformó repentinamente en una bola de agua azul y trepó por su brazo, cubriéndole rápidamente el cuerpo. Podía sentir claramente la conexión entre esta armadura Ling y él. ¿Realmente iba a hacerse rico? Miró atónito la armadura de agua inmortal que llevaba en el cuerpo. Aún había indicios de incredulidad en sus ojos.